gracias porque eres bueno. De verdad, Señor, de verdad te doy gracias. Te ruego, Dios, que me ayudes en esta hora a exponer tu palabra con claridad y a que obre en los corazones de mis hermanos y en mi corazón también. Te pido, Señor, que tú uses a esta vasija que no es perfecta, pero te ruego que tengas misericordia y que nos ayudes a verte con ojos de fe. Ayúdanos, Señor, a entenderte y que tu palabra cale en nuestro corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a estar hablando sobre la fe, sobre Hebreos 11. Hebreos 11 es el capítulo donde están el salón de la fama de los hombres, de los grandes hombres de la fe. Pero antes de caer ahí, me gustaría hacerles una ilustración. Un hombre que creía en Dios, hombre que creía en Cristo, estaba orando en su casa. Estaba orando porque estaba enfermo. Y Dios, es una ilustración, ¿ok? Dios llega y le dice: hijo mío, quiero que subas a la punta del cerro y ves esa piedra que está en la punta del cerro y quiero que la empujes por un año. Quiero que la empujes por un año. Señor, pero esa piedra, esa roca pesa como 2 toneladas. ¿Tú no confías en mí? Empuja la piedra. Lo único que tienes que hacer es empujar la piedra. Y va el hombre el primer día con toda su fuerza, con todas sus energías y empieza a empujar aquella roca y no la movió ni 1 milímetro. Bueno, a lo mejor Dios hace que se mueva mañana. Y al otro día fue y empezó a empujar con todas sus fuerzas y no la movió ni otro milímetro. Y así sucesivamente se pasó los 364 días del año yendo a empujar la piedra y no la movió. Hasta que en el último día, ¿qué creen que pasó? Empezó a empujar. Si Dios iba a hacer algo, tenía que hacerlo ese día. Y él empezó a empujar la roca con toda su fuerza. Se pasó todo el día empujando la roca con toda su fuerza. Y al final del día, mis hermanos, la roca no se movió. Tampoco se movió. Pero este hombre demostró una fe tremenda en la palabra de Dios. Dependió de Dios. Permaneció fiel a lo que Dios le dijo que hiciera. Y de cierta manera, en muchas ocasiones, Dios nos manda a lo mismo. Empuja la roca. Y Hebreos 11 es un ejemplo de este tipo de fe o de este tipo de cosas que Dios nos manda o nos promete. Y es por eso que quiero compartirlo hoy con ustedes. La fe contra la incredulidad es el tema, uno de los temas principales de Hebreos. Es el tema que vincula toda la carta que el autor escribió a los hebreos. Capítulo 3, versículo 2 y 13. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, hablando de mientras haya oportunidad, el autor le está diciendo a los hebreos, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El autor de Hebreos ya desde el capítulo 3 le está diciendo a las personas, a sus lectores, anímense, cuídense de que ninguno caiga en incredulidad, más bien tengan fe. Hebreos capítulo 4, versículo 2, ¿no está ahí? Porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. El autor está hablando aquí del pueblo de Israel cuando atravesó el desierto. Está diciendo, ellos recibieron el mismo mensaje
un mensaje de salvación igual que nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no lo escucharon con fe. No prestaron oído con fe. Hebreos capítulo 10, verso 38, si está ahí. Pero el justo vivirá por la fe. No solo está en Romanos, no solo está en Habacuc, aquí el autor de Hebreos lo vuelve a citar. Dice Dios, el justo o el que es justificado delante de mí va a vivir por la fe. Pero si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban perdiéndose, sino de los que tienen fe y preservan su vida. El libro está lleno de este contraste: fe contra incredulidad. El libro es un llamado: ten fe, cree que Cristo es mejor que Moisés, que Cristo es mejor que los ángeles, que Cristo es mejor que todo, que la ley. Cree en Jesús, no seas incrédulo. Y el autor llega a Hebreos 11 para hacer este contraste más visible. Y ahí es donde vamos nosotros. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí está la descripción de la fe. Pastor, ¿qué cosa es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Y qué cosa es la certeza de lo que se espera? La convicción de lo que no se ve. Pastor, no me ha dicho nada. No me ha dicho nada. Pero gracias a Dios el autor de Hebreos no solo da el concepto y que quede claro, esto no es, el autor no tiene la intención de dar un concepto de esto es la fe y ya, solamente esto, no. Es un concepto que lo va a aplicar a una fe práctica. ¿Cómo se ve la fe práctica en la vida diaria? Y ese es todo el capítulo de Hebreos. Pero hablando de este versículo en específico, certeza, Nueva Versión Internacional lo traduce como confianza. Hay equivalentes a la palabra en el original. Por ejemplo, entender, la fe puede ser entender lo que esperamos. Puede ser reconocer lo que esperamos. Puede ser esa seguridad que nosotros tenemos de que va a pasar, de que va a suceder. Más que la seguridad, es una garantía. La fe, mi hermano, no es de este mundo, es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Sin verlo, ya dentro de nosotros hay algo que nos está diciendo, ya eso es. La fe es aquello que nos conecta con Cristo. No solo eso, sino que también es la sustancia. La fe es la sustancia. Es algo que no podemos entender 100% dentro de nosotros. A lo mejor que no podemos explicar, pero es la sustancia de lo que Dios nos ha prometido. Eso lo creemos, eso lo creemos. Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, este versículo dice: la fe demuestra la realidad de lo que tú y yo esperamos. Es la evidencia de las cosas que aún no podemos ver. Por su fe, versículo 2, la gente de antaño o los antiguos, como dice la Biblia de las Américas, recibieron aprobación solamente por la fe. Mis hermanos, y voy a hablar muchas cosas hoy, pero si te quedas con esto, ya lo hicimos bien. Ya lo hicimos bien. En Hebreos, la fe consiste en 3 cosas. Solo 3 cosas. Apegarse a las promesas de Dios. Dios promete algo, tú te aferras a eso, tú te apegas a eso. Depender de esa promesa o depender de la palabra de Dios. Y permanecer fiel a Dios, siendo el único objeto o objetivo de la fe, Cristo mismo. ¿Y por qué es importante esto último? Porque la fe por sí sola no llega a ningún lado. La fe es como una vía o una carretera que te lleva a un lugar. Pero si ese lugar no es Cristo, hermano, no vas a hacer nada. Si tú tienes fe en que pones la Biblia abierta en tu casa, en la mesa, para que los malos espíritus no entren, probablemente si pudieran los malos espíritus agarraran la Biblia y te dieran con ella en la cabeza. Esa fe no te va a llevar a ningún lugar. Tú puedes tener fe en que en Cuba, por ejemplo, habían personas que tenían fe que ponían un pan detrás de la puerta para que todos los malos espíritus fueran para ese pan.
Cuando vayamos a Cuba, les voy a traer un pan para que... Y entonces, imagínense, el pan se pasaba un año en la puerta, ¿cómo estaría ese pan? Pero si tienes fe en eso, eso no quiere decir que va a ser real. La fe real de la que habla el libro de Hebreo, el objetivo siempre es Jesucristo, siempre. Nunca va a cambiar. No es el dinero, no es el evangelio de la prosperidad, no es palabra de la Biblia fuera de contexto. El objetivo de la fe siempre es Cristo, siempre es Jesús. La fe entonces es apegarse a las promesas de Dios, depender de la palabra de Dios y permanecer fiel a Cristo. ¿Cómo se ve eso? Todavía. Bueno, estaba ahí. Versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Mis hermanos, la Biblia lo dice, Hebreos lo dice. Si no tienes fe, no vas a agradar a Dios. No puedes, es imposible. Pero ¿qué tipo de fe? El tipo de fe que agrada a Dios, según Hebreos 11, versículo 6, tiene dos cosas. Primero, reconoce que Dios es real. Porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y segundo, no solo que Él existe, porque Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, creer en Dios, sí, yo creo que hay Dios, hasta ahí no resuelves nada. La fe que agrada a Dios es una fe que sabe que Él existe, pero aparte de eso, que Él es bueno. O que Él recompensa a quienes le buscan. Galardonador, premiador. Dios es así, Él existe y Él recompensa a quienes le buscan. ¿Has experimentado tú o hemos experimentado recompensas de Dios en nuestra vida? Pregunta. Mi hermano, y Dios nos ha dado lo mejor, nos ha dado a su Hijo. Y si nos ha dado a su Hijo que murió por nosotros, ¿cuánto más no nos va a dar todo lo que necesitamos? Todo. ¿Cómo luce una fe en la práctica? Eso es lo que responde Hebreos 11. Ya después de la teoría vamos a la práctica. Primero, la fe te conecta con Dios y te hace de su agrado. Es lo primero, el primer ejemplo que pone el autor de Hebreos es ese. La fe te conecta con Dios y te hace de su agrado. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. A lo mejor leemos Génesis y leemos el pasaje donde Caín mata a Abel, donde Dios no recibe con agrado la ofrenda de Caín y sí recibe con agrado la ofrenda de Abel, y decimos, pero ¿por qué? ¿En qué está eso? ¿Será que había que ofrecerle a Dios una oveja y no frutas como lo ofreció Caín? No tiene que ver tanto con eso, sino con la fe. Según el autor de Hebreos, da la respuesta y dice: el problema de Caín y Abel, y el problema de que la ofrenda de Caín no fuera recibida, fue sencillamente la fe. Abel tuvo el tipo de fe que agrada a Dios. Y es increíble, Caín, sabiendo que Dios es real, no tenía el tipo de fe que agradaba a Dios. Pero no solo eso, la fe nos lleva a caminar con Dios. Más adelante me gustaría ahondar en esto, en qué cosa es caminar con Dios. Pero la fe nos lleva a caminar con Dios. De tal manera que hasta ahora el único caso que he conocido yo está en la Biblia. De tal manera que esta persona dice que no vio muerte. Las funerarias no ganaron dinero con este hombre. Enoc caminó con Dios, dio testimonio de que era justo. Dios dijo: él camina conmigo, y se lo llevó sin ver muerte. Pero no solo eso, la fe nos salva y nos lleva a perseverar. Y el ejemplo que de Hebreos 11 pone es el ejemplo de Noé, del arca de Noé. Versículo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según
la fe. Todos conocemos la historia del diluvio. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo se demoró Noé construyendo el arca? ¿Saben? 120. ¿Alguien? ¿Están de acuerdo en esa cifra? ¿Alguna otra cifra ahorita? ¿100? ¿Alguna otra? Bueno, esas son cosas, una de las cosas con las que crecemos siendo pequeños y que no son del todo correctas. Porque en la Biblia no dice en ningún momento la cantidad de años que Noé se pasó construyendo el arca. Pero hasta ahorita la menor cantidad que las personas especulan son 50 años. 50 años. Imagínense eso. Dios le dijo a Noé: Noé, construye un arca. Construye un arca, va a venir un diluvio. Señor, ¿qué es eso? Algo malo, cuando venga vas a saber y voy a destruir todo. Y vamos a suponer que ese es el mínimo. Noé se pasó 50 años construyendo el barco. Y llego yo de vecino y: Noé, ¿qué estás haciendo? Un barco. ¿Para qué? No, porque Dios me dijo que iba a destruir el mundo. A lo mejor en la primera impresión me asusto. Si Dios le dijo eso, ok. Pasa un día, pasa un mes, pasa un año. Noé, ¿qué estás haciendo? No, el arca, ¿por qué? Oye, pero vas un poco atrasado en el calendario, porque ya un año ya, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 50, 45 años. Ya Noé no fue el que Dios le habló, ya no es un loco. Ya ese es un loco, no eso. Mira lo que está diciendo, que Dios le dijo, ese. Pero la fe nos hace perseverar en las promesas de Dios y de hecho nos salva y nos protege. Porque ciertamente cuando Noé terminó de construir el arca, ciertamente vino el diluvio. El año que Matusalén muere, el nombre significa cuando muera, viene. Matusalén era abuelo de Noé. Y cuando él muere, ese año vino el diluvio. Pero en ese tiempo, en esos años que Noé estaba construyendo el arca, dice la Biblia en 2 de Pedro, que Noé era predicador de justicia. Que Noé estaba anunciando: Dios va a destruir, el fin viene, el fin viene. Y por esa fe, dice Hebreos 11 que Noé condenó al mundo, porque el mundo no le hizo caso. La fe nos lleva a salir de nuestra zona de confort. Es muy rico, es muy cómodo estar sentadito, tomando soda, con la carnita asada. Pero imagínense, esposas que están acá o mujeres que están acá, imagínense que su esposo o su futuro esposo le diga: ¿sabes qué? Dios me dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero Abraham, y los niños, y la escuela, y el trabajo, y la casa, que ya la terminamos de pagar. No sé, y estoy preocupado porque yo creo que Dios quiere llevarme para Cuba. No, te vas tú solo si quieres. Dios te lo dijo a ti, pero a mí no. Mi hermano, Abraham era una persona bien económicamente, estaba bien económicamente en ese lugar. Y Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu zona de confort, sal de ahí a donde yo te voy a mostrar. Y dice que él habitó con sus hijos en la tierra prometida, pero que no la disfrutó como ya la promesa, porque él estaba esperando una ciudad celestial. O estaba esperando la ciudad celestial. Pero no solo eso, la fe te alienta para alcanzar las promesas que Dios te da. Sara, cuando ya estaba, 90 años, fue cuando dio a luz. Hermanitas de 90 años que están acá, a lo mejor no han llegado. Mis hermanos, Dios le promete a Abraham, su hijo. ¿Y saben cuánto tiempo pasa hasta que llega la promesa?
Dios le dijo, te voy a dar un hijo, tu descendencia va a ser como las estrellas. Pasaron 25 años. 25 años. Y Abraham era de 100 años. Pero hasta aquí hay algo que es clave. Si Dios promete algo, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Entonces la fe te alienta, te da fuerza para alcanzar las promesas de Dios. ¿Qué Dios te ha prometido? A través de su palabra. ¿Qué cosas Dios te ha prometido? La fe hace que pasemos las pruebas y que las pasemos bien. No que las pruebas nos pasen por arriba, sino que nosotros pasemos las pruebas. A Abraham le nació el hijo, al fin el hijo de la promesa. No fue Ismael, porque Dios le había prometido que iba a ser un hijo de Sara. Entonces le nació Isaac. Y cuando llegue el tiempo, ¿qué hace Dios con Abraham? ¿Qué le pide? ¿Conocen la historia? Dame a tu único, dame a tu hijo. Dios, pero Dios, no te entiendo. Si tú me dijiste que este era el hijo de la promesa, ¿cómo tú vas a pedir que yo lo sacrifique? ¿Pudieras repetirme la orden otra vez, por favor? Porque no quiero decir que estás equivocado, sino que sacrifícame a tu hijo, a tu único, a tu único. ¿Qué fue lo que pensó Abraham en ese momento? Hebreos lo dice. Lo que a Abraham le pasó por la mente fue, bueno, si él me lo está pidiendo y si yo tengo que sacrificarlo, ese es el de la promesa, Dios lo va a resucitar otra vez. ¿Ya? Y Abraham creyó a Dios y no tuvo que sacrificarlo. Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo. Pero ¿saben quién sí sacrificó a su hijo? Dios. Dios sí lo sacrificó por ti y por mí. Entonces la fe hace que pasemos la prueba. A veces estamos en encrucijadas en que no sabemos qué hacer, pero Dios, junto con la tentación que va a estar ahí puesta por Satanás, Dios va a dar la salida para que podamos salir. Siempre. Siempre. Versículo 19, él dice, hablando de Abraham, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos a Isaac, de donde también en un sentido figurado lo volvió a recibir. Y yo te pregunto, y no necesitas responder, ¿serás tú capaz de entregar a tu único a Dios si Él te lo pide? Y cuando digo tu único, puede ser que sea tu hijo, pero me estoy refiriendo a lo que más tú valoras, atesoras, aprecias. ¿Serás tú capaz de hacer eso? ¿O eso en tu vida se ha convertido en un ídolo? ¿Serás tú capaz de hacer eso? No las cosas que te rodean y puedes prescindir de ellas. Pero ¿serías capaz tú de entregar a tu único? Yo sería capaz de entregar a mi único. ¿Saben qué? Dios no los pide. Dios, no crean que no, Dios no los está pidiendo constantemente, porque Él dice, tu único tengo que ser yo. La fe te lleva a actuar en el presente conforme al futuro. La fe te lleva a actuar ahorita conforme a lo que tú estás esperando en el futuro. Si tú estás esperando en tu trabajo seguir trabajando pero alcanzar otros puestos, pues tú te esfuerzas en el presente para lograr eso en el futuro. Si tú esperas en el futuro, o en teoría, si tú esperas en el futuro tener salud, pues ahorita vas a un nutriólogo y te cuidas para que tengas salud. Pero a veces es cierto que mientras no nos duela nada, pues ahí seguimos comiendo carnita y sodita hasta que nos duela algo. Pero mi hermano, tener fe en lo que viene nos lleva a actuar ahorita en el futuro, a actuar ahorita en el presente. ¿Cómo estás tú viviendo en el presente por la fe o por lo que estás esperando en el futuro? Y cuando digo lo que estás esperando en el futuro, estoy yendo más allá de este mundo, estoy yendo a lo que Dios te ha prometido. Estás viviendo hoy estás viviendo conforme a lo que Dios te ha prometido en el futuro y no te ha llegado.
La fe también te hace hacerle frente al miedo, al temor. Dice la Biblia, aquí pone el ejemplo de los padres de Moisés, pero dice por la fe. Y de hecho por la fe se repite 21 veces en hebreo. Por la fe, mis hermanos, los padres de Moisés los escondieron. El faraón quería matar a todos los niños, varones. Y ellos dijeron, no lo vamos a matar. Lo vieron hermoso y dijeron, no lo vamos a matar. Y si viene el faraón y nos corta la cabeza, que así sea, pero no lo vamos a matar. Por la fe, mi hermano. Por la fe también nos permite escoger a Cristo antes que los tesoros del mundo. Eso hace la fe en nosotros. Dice la Biblia, versículo 24, por la fe cuando era ya grande, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Es como, voy a ser rehusado de llamarme el hijo de la hija de la presidenta. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Mi hermano y mi hermana, ¿qué tiene que ver Moisés con Cristo? ¿Qué tiene que ver eso? El autor hace una conexión medio rara ahí, porque entendemos que el pueblo de Israel estaba sufriendo y entendemos que Moisés dice, yo me crié con los egipcios, tuve la mejor educación, tuve la mejor cultura, tuve la mejor alimentación, pero mi pueblo está sufriendo y este es mi pueblo y yo voy a relacionarme y yo voy a identificarme con mi pueblo y voy a sufrir lo que mi pueblo sufre antes de seguir cómodo, seguir en mi zona de confort. ¿Por qué? ¿Por qué, Moisés? Si no hubiera algo en el futuro, si no hubiera algo de recompensa, mi hermano y mi hermana, es una locura. Es una locura. Nadie en su sano juicio decide sufrir sin causa. A no ser que a alguien le guste sufrir sin causa. Pero nadie en su sano juicio lo hace. Pero Moisés puso en perspectiva las promesas de Dios. Moisés sabía que Dios le había prometido cosas a su pueblo, una tierra donde fluye leche y miel. Y dijo, ok, esto de Egipto es temporal, me voy con mi pueblo porque Dios va a proveer algo mejor para mí. Algo mejor para mí. Mi hermano y mi hermana, no crean que eso está muy lejos de nosotros. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. Asimismo, esto es una de las promesas de Dios para ti y para mí. ¿A cuánto nos gustan las promesas de Dios? ¿Les gustan o no? Ok, esto es una promesa de Dios para ti y para mí. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. De alguna manera u otra, mi hermano. A lo mejor no estamos en partes del mundo donde a los cristianos les cortan la cabeza, pero de alguna manera u otra tú y yo vamos a sufrir persecución. Y tú y yo va a llegar el momento que vamos a tener que decir, decido por Cristo. Decido pasar trabajo con el pueblo de Dios o trabajo por Cristo y evitar esto. En algún momento. La fe también nos permite mantenernos firmes en todo tipo de situación. Ya sea que haya abundancia, ya sea que haya escasez, ya sea que haya salud, ya sea que haya enfermedad, ya sea que haya vida, ya sea que haya muerte, tristeza, alegría. La fe nos permite mantenernos firmes. Firmes. Por la fe, versículo 27, dice que Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo a Dios. ¿Has pasado alguna situación en tu vida que has tenido que agarrarte de la fe como si estuvieras viendo a Dios? Pues eso le pasó a Moisés. Por la fe, Moisés celebró la Pascua. ¿Qué cosa fue la Pascua? Fue el rociamiento de la sangre del cordero que ponían en los dinteles, en las puertas de las casas, para cuando viniera el ángel
no destruyera a los que estaban dentro de la casa. Y a los egipcios sí. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Dios le dijo, adelante, el mar se abrió, pasaron el mar rojo. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Dios cuidó a su pueblo. Por la fe también Dios nos hace disfrutar victorias que no nos merecemos. Por la fe, dice Hebreos, que cayeron los muros de Jericó, y conocemos la historia. Dándole vuelta 7 días a la ciudad, gritaron fuerte, ¡pram! Los muros cayeron. Romanos 8:20 dice, el Dios de paz va a aplastar pronto a Satanás debajo de nuestros pies. Es una promesa también que está en la Biblia. Y noten que Pablo dice, el Dios de paz va a aplastar a Satanás bajo vuestros pies. Es como si Dios lo aplastara y te pone arriba. Y tú miras y Satanás está abajo. Sí, pero fue Dios. Dios nos hace disfrutar victorias que Él hace para nosotros. ¿Y qué más diré, hermano? ¿Qué más diré? En Hebreos 11 hay 3 listas. Una lista de héroes con nombres y 2 listas de héroes anónimos. La primera lista de héroes anónimos dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe pudieron hacer eso, confiaron en Dios, confiaron en lo que Dios le prometió y en la situación específica que tenían que hacer, pues lo pasaron. Daniel, ahí fue el ángel y le cerró la boca a los leones. Moisés, cuando el pueblo quería apedrearlo porque tenían sed, tocó la roca y salió agua. Por la fe. Pero hay una segunda lista de héroes que a lo mejor no nos gusta tanto. Otros experimentaron vituperios, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Cuando nosotros caminamos con fe, hace que el mundo no sea digno. Y cuando me refiero a mundo, y cuando Hebreo se refiere a mundo, se está refiriendo a esa complejidad de maldad, a ese entretejido de maldad que el mundo tiene. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. O sea, no la recibieron en el sentido de ya la tienes. No les llegó, en esta vida no les llegó. Mi hermano y mi hermana, y es muy probable que en esta vida, por lo menos la promesa de la patria celestial, a ti y a mí no nos llegue. Puede ser que Cristo venga antes, pero lo más probable es que muramos sin haberlo visto. Pero quiero preguntarte, ¿cómo estás viviendo la fe en tu vida práctica? ¿Cómo está esa conexión con Cristo en tu vida, en mi vida? ¿Cómo se evidencia? ¿Es evidente para los que te rodean, para los demás? ¿Cómo estás caminando en la voluntad de Dios esperando lo que Él te ha prometido? ¿Cómo la fe o tu fe te deja ver que ya eres salvo y que te está perseverando, te está haciendo perseverar? ¿Cómo la fe te está sacando de tu zona de confort? ¿Cómo?
A lo mejor a alguien, cuando yo estaba hablando, Dios le habló y le dijo: ¿sabe qué, pastor? Mañana ya agarro los maletines y me voy de misionero para Cuba. Gloria a Dios, vamos a orar por ti. Pero cómo Dios te está sacando de tu zona de confort. Te está llevando, te está retando a que tú salgas de tu comodidad. ¿Cómo me está retando a mí a salir de mi comodidad? ¿Cómo estás por fe obrando en el presente para ver lo que quieres en el futuro? ¿O estás inerte y no estás haciendo nada? ¿Cómo la fe te está llevando a escoger a Cristo día tras día? Escojo a Cristo antes que esto. Sé que la voluntad de Dios es esta, escojo a Cristo. Tu vida y mi vida, desde que nos levantamos, son decisiones. Son decisiones. ¿Estás decidiendo por fe? ¿O estás decidiendo por incredulidad? Una de las dos, no hay intermedio. O obramos en fe o obramos en incredulidad. Todo lo que no provenga de fe es pecado. Pero mi hermano, esta lista de héroes, de superhéroes que hicieron todas estas cosas, no está para atemorizarnos. No está para atemorizarnos, sino más bien para exhortarnos y animarnos, porque la conclusión del autor de Hebreos es que como Dios estuvo con esa gente, también está con nosotros. Es el mismo Dios, no ha cambiado nada, es la misma conexión, es el mismo tipo de fe. ¿Y qué sabemos nosotros si Dios quiere hacer una obra súper extraordinaria contigo y conmigo? Por tanto, puesto que tenemos alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, la de Hebreos, y si miras a tu lado vas a tener una nube, aunque sea una nubecita pequeñita de testigos ahorita, pero la tenemos de testigos de que Cristo ha obrado en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Puesto que tenemos eso, despojámonos también, saquemos de nuestra vida todo peso, toda carga y todo pecado que nos asedia tan fácilmente nos envuelve. Mis hermanos, para vivir en fe, para estar conectados con Dios, para que nosotros estar en el plan de Dios y que Dios obre a través de nosotros, hay algo que estorba, y eso que estorba es el pecado, que dice Hebreos que nos envuelve fácilmente. Y el autor no le está hablando a no creyentes, el autor le está hablando a creyentes, a mí, a ustedes también. Quieren vivir una vida de fe, quieren vivir un caminar con Dios, quieren ver milagros de Dios en su vida, abriendo puertas. Despojémonos también de todo el pecado que tan fácil nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre esa carrera? El autor responde: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo hay que hacer eso. Solo hay que hacer eso. ¿Y cómo pones los ojos en Jesús? Un tip bien práctico. Comienza a leer los evangelios. Comienza a conocer a Jesús en los evangelios. Comienza a conocer lo que a Él le agrada, lo que a Él no le desagrada, lo que Él quiere que hagamos. Y vas a ver lo que es poner los ojos en Jesús. Así como sus discípulos, así también nosotros. Cree en su promesa. Depende de su palabra. Y permanece fiel. Esa es la fe. No hay más. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Los que dicen que son peregrinos y extranjeros en la tierra dan a entender que no es una patria terrenal la que están buscando, sino una que es celestial. Si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, hablando el autor de Abraham, habrían tenido oportunidad de volverse a regresar. Abraham, cuando estaba en el desierto, si hubiera pensado en de donde salió, de Ur de los Caldeos, hubiera dicho: yo mejor me vuelvo para mi casa, mi familia. Pero en realidad anhelan una patria mejor, anhelan un lugar mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado
Dios de ellos, pues Dios le ha preparado una ciudad. Mi hermano y mi hermana, estás aquí. Pregunta, ¿tú anhelas esa promesa que Dios nos ha dado? Esa promesa que viene en el Evangelio, vida eterna, patria celestial, ciudad celestial. Si tú lo anhelas, Dios dice que Dios no se avergüenza de decir que es tu Dios. Si yo no me avergüenzo, es como si Dios está diciendo, ese es mi hijo, mírenlo, ese es mi hijo. La fe que agrada a Dios nos conecta con Él. La fe que agrada a Dios nos hace caminar con Él. Y la fe que agrada a Dios nos hace perseverar a Él. Es un reto para todos hoy. Creo que es un reto para todos hoy los que estamos acá. Comenzar a poner la vista en Cristo cada vez más y conocer a Jesús cada vez más y caminar con Él por fe. Dios no te quiere igual y Dios no me quiere igual. Ese no es su plan. Su plan es que lo puedas conocer más. Su plan es que puedas ver su mano más. Su plan es que puedas creer más en Él a medida que Él obre en tu vida y de todo lo que te rodea. Vamos a orar.